Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un tema que ha mantenido a muchos de nosotros al borde de nuestros asientos. Hoy vamos a hablar de flores de Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Pero no vamos a hablar de flores en el sentido botánico, sino de lo que esas flores, o la ausencia de ellas, o la forma en que se presentan, pueden significar en el complejo mundo del amor y la reconciliación. El título de nuestro vídeo de hoy es, Flores de Kerem Bürsin, amor o reconciliación. Descúbrelo. Y créanme, vamos a sumergirnos profundamente para intentar descifrarlo. Como siempre, si les gusta el contenido que creamos y quieren estar al tanto de todas nuestras novedades, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante cada semana. Ahora, entremos de lleno en el meollo del asunto. Kerem Bürsin es un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la actuación, y sus relaciones personales, como las de muchas figuras públicas, a menudo se convierten en tema de conversación y especulación. Recientemente, ha habido algunos gestos, algunos rumores, y sí, algunas imágenes que han avivado las llamas de la especulación sobre su vida amorosa y posibles segundas oportunidades. Y a menudo, en este tipo de situaciones, las flores juegan un papel peculiar. Piénsenlo. Las flores son un símbolo universal. Pueden representar amor apasionado, un gesto romántico, un perdón ofrecido, una esperanza renovada. Pero también pueden ser un gesto protocolario, una forma de mantener las apariencias, o incluso una estrategia de relaciones públicas. En el contexto de Kerem Bürsin, ¿qué significan esas flores que a veces aparecen, o que se comentan, o que incluso son vistas en la mano de su expareja o de él mismo? ¿Estamos ante una verdadera llama de amor que se reaviva, o estamos presenciando un intento de reconciliación, de tender puentes después de una tormenta? Para empezar, debemos remontarnos a las historias que han circulado. Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como muchos los conocen, Kerem y Hande, fueron una pareja que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla y fuera de ella era innegable, y su relación se convirtió en una de las más comentadas de la televisión turca y más allá. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Y desde entonces, cada pequeña pista, cada mención, cada aparición pública, ha sido analizada al microscopio. Entonces, ¿dónde entran las flores? Han habido reportes y avistamientos de ramos de flores siendo enviados o recibidos. Algunas veces, se especula que son de Kerem para Hande, otras veces, la dirección es incierta, pero la mera presencia de flores en el contexto de su posible reconciliación es lo que nos hace preguntar, ¿cuál es el mensaje? Consideremos primero la posibilidad de amor. Si Kerem estuviera enviando flores a Hande con la intención de reavivar un romance, esto implicaría que sus sentimientos nunca desaparecieron del todo, o que ha tenido tiempo para reflexionar y se ha dado cuenta de que quiere volver a intentarlo. Las flores, en este sentido, serían un símbolo de arrepentimiento, de un deseo de reconectar, de un intento de demostrar que todavía hay amor presente. Podrían ser un gesto para recordarle los momentos felices que compartieron, para avivar la chispa que quizás se apagó por alguna razón. Un ramo de rosas rojas, por ejemplo, es un clásico símbolo de amor apasionado. Un girasol podría representar felicidad y optimismo para el futuro. El tipo de flor, el color, la cantidad, todo podría ser parte de un mensaje codificado, un lenguaje que solo ellos entienden. Por otro lado, pensemos en la reconciliación. La reconciliación no siempre implica un retorno completo al estado anterior de enamoramiento. A veces, después de una ruptura, las personas necesitan sanar, necesitan espacio. Pero también pueden querer mantener una amistad,
o simplemente desean limar asperezas y poder mirarse a los ojos sin rencores. En este escenario, las flores podrían ser un gesto de buena voluntad, un intento de disculpa o de ofrecer paz. Un ramo de tulipanes, por ejemplo, puede simbolizar una nueva oportunidad o una disculpa sincera. Unas margaritas podrían representar inocencia y pureza, un deseo de empezar de nuevo de forma sencilla y honesta. Las flores, en este caso, no serían tanto una declaración de amor romántico, sino un puente hacia una relación más sana, sea cual sea su forma. La clave para descifrar esto reside en el contexto y en la sutileza de los gestos. ¿Se trata de un envío anónimo o claramente dirigido? ¿Hay alguna foto, algún comentario que acompañe las flores? ¿Cómo reacciona la persona que las recibe? Estos detalles, aunque parezcan insignificantes, pueden ser cruciales para entender la verdadera intención detrás del gesto. Si Ande publica una historia en Instagram con un ramo de flores, y hay algún indicio de que provienen de Kerem, el significado se carga de romanticismo. Si, por el contrario, son flores que se entregan en un evento público donde ambos coinciden, podría ser simplemente un gesto cortés, o incluso parte de una estrategia de marketing para generar expectación. Además, no podemos olvidar el poder de los medios de comunicación y de los fanáticos. A menudo, las especulaciones se disparan gracias a pequeñas pistas que son magnificadas. Una simple foto de un ramo de flores en el coche de uno de ellos puede convertirse en la prueba definitiva de un reencuentro para muchos. Los fans, especialmente en el mundo de las series turcas, son muy apasionados y se involucran emocionalmente con las parejas de sus series favoritas. Por lo tanto, existe una presión, consciente o inconsciente, para que las historias de amor en la vida real reflejen la magia que ven en pantalla. Esto puede llevar a que gestos inocentes sean interpretados como declaraciones de amor o intentos de reconciliación, incluso cuando la realidad sea mucho más simple. ¿Y qué hay de la propia imagen pública de Kerem Bürsin? Como actor, su vida privada está bajo escrutinio. Los gestos que realiza, especialmente en relación a sus relaciones pasadas, pueden ser calculados para mantener una imagen positiva, para mostrarse como un hombre respetuoso y considerado. En este sentido, el envío de flores podría ser una forma de decir siempre te recordaré con cariño, o te deseo lo mejor, sin necesariamente implicar un deseo de volver a la relación. Es una forma de cerrar un capítulo de una manera elegante y sin controversias. Otro factor a considerar es el momento. ¿Cuándo aparecen estas supuestas flores? Justo después de que se rumorea que han vuelto a tener contacto. ¿En un aniversario de su relación? ¿O de forma completamente aleatoria? El timing puede ser revelador. Si un ramo de flores llega justo después de una entrevista donde uno de ellos habla positivamente del otro, la conexión es más fuerte. Si llega después de un periodo de silencio prolongado, podría ser un intento de romper el hielo. ¿Y la reconciliación, qué implica exactamente? ¿Se trata de volver a ser pareja, o de ser amigos y apoyarse mutuamente en sus carreras? En el mundo del espectáculo, es común que las exparejas mantengan una buena relación, especialmente si han trabajado juntas o comparten un círculo social. Las flores podrían ser un símbolo de esta amistad madura y respetuosa. Un ramo de flores amarillas, por ejemplo, puede simbolizar amistad y alegría. La ambigüedad es, a menudo, la mayor fuente de interés. Si todo fuera claro y definido, no habría tanta conversación. El hecho de que no tengamos una respuesta definitiva es lo que mantiene viva la especulación. ¿Está Kerem tratando de conquistar de nuevo a Hande? ¿O simplemente le está deseando lo mejor en su nueva etapa? Las flores, en este caso, son un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestras esperanzas y deseos. Y debemos ser honestos, como espectadores y seguidores de este tipo de historias, a veces queremos creer en el amor duradero, en las segundas oportunidades.
Queremos que los finales felices de las series se trasladen a la vida real. Por eso, cuando vemos una pista como la de las flores, nuestro cerebro inmediatamente intenta unir los puntos para crear esa narrativa romántica que tanto nos gusta. Pero es importante recordar que la vida real es compleja, y las relaciones son multifacéticas. No siempre hay respuestas claras. Y lo que para una persona significa amor, para otra puede significar amistad o simple cortesía. El lenguaje de las flores es antiguo, pero su interpretación moderna puede ser muy personal y contextual. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Las flores asociadas a Kerem Bürsin y a su vida personal, especialmente en el contexto de posibles reconciliaciones o continuaciones de relaciones pasadas, son un símbolo intrigante. Pueden ser una expresión genuina de amor, un gesto para avivar la llama romántica, o un intento de ofrecer paz y amistad después de una ruptura. La clave está en analizar el contexto, el momento, el tipo de flores, y las reacciones de las personas involucradas. Sin embargo, la verdad absoluta rara vez está al alcance de los que estamos fuera de esa relación. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de la especulación, analizar las pistas y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas involucradas. Lo que sí es cierto es que estos gestos, las flores, el amor, la reconciliación, nos muestran la complejidad de las relaciones humanas y cómo, incluso en el mundo del espectáculo, los sentimientos y las intenciones pueden ser tan profundos y a veces tan difíciles de descifrar como las tramas de las series que tanto nos gustan. En resumen, hemos explorado cómo las flores pueden ser un indicador de amor o de reconciliación en el contexto de la vida personal de Kerem Bürsin. Hemos analizado las diferentes interpretaciones, la influencia de los medios y de los fans, y la importancia del contexto y el timing. Hemos visto que la ambigüedad es lo que a menudo alimenta la especulación, y que si bien es divertido intentar descifrar estos gestos, es crucial recordar la privacidad de las personas involucradas. Al final, ya sea amor o reconciliación, las flores son, sin duda, un lenguaje que evoca emociones y nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el misterio de las flores de Kerem Bürsin. Fue un viaje fascinante, ¿verdad? Les agradezco de corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo más importante para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Son estas flores un signo de amor que vuelve a nacer, o un gesto de reconciliación en un plano más amistoso? Déjenme sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias y de la vida de Kerem Bürsin. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando vídeos como este para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan viva la chispa de la curiosidad. Adiós.